A continuación, el doctor Paulo César López, de Casa Museo de Jalapa, dictará la conferencia Ilusiones prehispánicas sobre la fundación de Jalapa. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, agradezco mucho. Antes de empezar, quisiera agradecer a toda la institución del Centro Universitario de Lagos, la Universidad de Guadalajara, especialmente a la doctora Rosa María Espinoso por la invitación, por toda la atención. Créanme que han sido unas anfitriones de lujo, ¿no? Hasta dan ganas de volver, pero ya veremos ahorita si después se puede armar algo, ¿no? Todo mi reconocimiento. Y también extiendo el reconocimiento al doctor Guy Rosat y a los miembros del seminario que, no contentos con hacer el seminario en Jalapa, sino se traen ahora a Jalapa a otras latitudes, ¿no? Entonces eso, yo estoy bastante agradecido con eso y quisiera un poquito reconocerlo ahí. Y bueno, ¿de qué va la presentación que yo les traigo? Yo no les voy a hablar de violencia, de muertes, de injusticias en el siglo XVI. Voy a hablar un poquito de injusticias que crean las convicciones sobre historias nacionalistas trasladadas a ámbitos locales, ¿no? Que es un poquito lo que a mí me interesa, ¿no? Y la presentación que les traigo básicamente se centra en contarles una historia local y cómo se ha contado esa historia local, y muy aceptada y muy asumida, y a contrario de lo que la doctora Pastora hace ratito nos decía de que el pasado prehispánico es narrado con muchos caos. No, aquí tenemos una historia que es narrada con mucho orden, ¿no? Con unas dinámicas bien definidas, pero precisamente eso es su punto clave de engaño, ¿no? Precisamente ese orden, porque te habla de una maquinación más que de una realidad histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les voy a hablar un poquito de esto y de esta historia, de este relato que se gestó en cuanto a un pasado de la ciudad de Jalapa. No sé si alguien tenga alguna noción dónde está Jalapa, la capital del estado de Veracruz, está a una horita de la playa. Cuando gusten están invitados, ahí ya me las arreglaré para recibirlos, pero podemos ahí estar conviviendo, ¿no? Entonces, esta ciudad capital del estado de Veracruz tiene un pasado prehispánico que se ha narrado con cansancio desde que yo era pequeño. He recibido la misma doctrina sobre ese pasado prehispánico, ¿no? Y que está muy aceptado y muy asumido por los locales, ¿no? Y esa historia se gestó en un momento que es el siglo XIX, cuando se consideró que el único pueblo en el cual la república tenía sus bases era el indígena, ¿no? Entonces se buscó que Jalapa tuviera aparte tiene un nombre nahualizado, entonces debía tener un pasado prehispánico, el cual se buscó, se afianzó y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, más que nada, aquí está. Aquí a su izquierda tienen la historia que se narra siempre al cansancio, ¿no? De que Jalapa fue fundada en un año 1313, tomen nota de los años, y que esa población se fundó mediante la unión de 4 núcleos de población indígenas y que encima llevan nombre: Tlalmecapan, Techacapan, Jalitic, Tecuanapan y, el pueblo en sí, ¿no? Cuando los conquistadores pasaron en el siglo XVI, impusieron la cruz pacíficamente y estos núcleos de población indígena cambiaron sus nombres a nombres cristianos como Santiago, San José, el Calvario y la Concepción, ¿no? Entonces, en ese sentido, se habla de un pasado prehispánico que tenía nombre, que tenía fecha, que tenía origen y que ese pasado evolucionó al nuevo orden cristiano, ¿no? Pero precisamente eso es lo que llama la atención, porque está tan bien armado que, ya está resuelto, ¿no? Ya no le dicen a los jalapeños, ya no pienses más, ya está la historia, ya había grupos indígenas que se establecieron y después llegaron los conquistadores, se adoptó los nombres cristianos y para adelante, ¿no? Y hablando de fechas, ahorita hay muchas conmemoraciones por el quinto centenario de la incursión de la incursión de la comitiva de Cortés y sus hombres, y de eso es muy poderoso nacionalmente, que está trayendo todos los reflectores, ¿no? Un poquito se omite qué es lo que pasó con Grijalva, que el año pasado ya se había asomado por la zona de Veracruz, y Jalapa no se queda atrás. Jalapa festejó
en el año 2013, les había dicho que el mito dice que Jalapa se fundó en 1313, nosotros le ganamos a todo el país festejando 700 añotes, ¿no? de una presencia bien eterna, ¿no? Ahí tenemos ese año que les iba yo comentando, se repite hasta el cansancio de que ese fue cuando se fundó la población y bueno, pues ahí está con dinero público haciendo diversos actos para conmemorar esta gran historia, ¿no? Entonces, y también en todo Jalapa podemos encontrar elementos culturales que señalan esas cosas y que las siguen haciendo muy presentes en la población, ¿no? En el mismo Palacio Municipal hay una reseña sobre la ciudad puesta en azulejos aquí en estos mosaicos donde se pueden apreciar y aquí nuevamente tenemos ese año, ¿no? Se insiste mucho en ese año. Ahorita lo que les voy a mostrar son elementos que les digo, están puestos, son elementos culturales que le dicen a los jalapeños, esta es tu historia y no hay nada más, ¿no? Ustedes pueden revisar en el internet y hay un montón de textos donde se habla de la ciudad, donde se habla de su historia y van a encontrar la misma fecha y la misma alusión a estos núcleos de población indígena, ¿no? Incluso en la zona centro tenemos un mural donde se representa el paso de Hernán Cortés por Jalapa y tenemos una representación sobre esos núcleos de población que estaban en esa zona, ¿no? Entonces son elementos que están muy presentes en la ciudad, ¿no? Y que es una historia muy, muy arraigada, ¿no? De hecho, aquí vemos son placas que están en las calles de la población donde van diciendo, ¿no? Techacapán, de acuerdo con, bueno, esto es extra, ¿no? Pero Techacapán, uno de los 4 núcleos que dieron origen a Jalapa, ¿no? Entonces, vemos que esto hasta el cansancio, o sea, no obstante los libros, sino a los jalapeños todavía en la calle les ponen estos elementos, ¿no? Incluso llegan a cosas culturales, porque esta es una foto del año pasado, de noviembre, hicieron ahí unas actividades en cuanto a los Días de Muertos, y vemos que hay una obra de teatro que se llama Memoria de los 4 barrios, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que es un relato muy, muy arraigado, ¿no? Y que están perfectamente organizados, o sea, son 4 núcleos de población indígena que después de que pasa el conquistador tienen sus nombres cristianos y conforman una población, ¿no? Y aparte, muy añeja, 1313 y en algunos casos hasta se hace se subraya de que la población existe mucho antes que México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, esas cosas van alimentando un nacionalismo ahí de cartón, ¿no? Pero precisamente esos elementos tan fijos, contrastan un montón con la información del pueblo en el siglo XVI. Contrasta un montón con nuevos estudios que se han hecho sobre las realidades prehispánicas, sobre las realidades de la conquista y lo más importante, se empieza esas nuevas evidencias y ahí tenemos y esos nuevos análisis también surgidos desde la trinchera del Seminario de Repensar la Conquista hacen énfasis en hacer crítica a las fuentes, ¿no? Cosa que no había ocurrido antes y ese es el gran daño que ocurre en la historia local jalapeña, ¿no? Entonces, bueno, y dentro de ese mito, una de las cosas que a nosotros, personalmente a mí me llevó la curiosidad fue saber cuándo se empezó a gestar. O sea, ¿desde cuándo se sabe que esta historia que les fui narrando y que está tan presente, cuándo se gestó? Y donde me lo encontré fue en el año de 1869, en un librito que se llama Historia de Jalapa y de las Revoluciones del Estado de Veracruz, escrita por Manuel Rivera, que aquí este señor declara todas sus credenciales para decirte quién es, que es un ingeniero de minas, un ensayador y un topógrafo, nunca un historiador. Y él dejó dicho en un momento de que Jalapa había sido conformada por barrios indígenas que después adoptaron los nombres cristianos, ¿no? Entonces, este señor que no hizo ningún análisis arqueológico, ningún análisis documental, simplemente sacó bueno, no nada más sale de la idea, ¿no? Porque precisamente esa historia busca insertar a Jalapa como una parte importante de la nación dentro del contexto de las revoluciones del Estado de Veracruz. En estas épocas, en 1869, se buscaba una sede de los poderes definitivos del Estado de Veracruz. Veracruz es de las entidades de la República que no tiene el nombre como la entidad, ¿no? De hecho, hasta muchas personas luego dicen, ¿cómo que la capital de Veracruz no es Veracruz?
¿no? Porque siempre se relaciona así, políticamente Veracruz siempre ha tenido la cuestión económica y esto, pero Jalapa en el siglo XIX desarrolla una serie de discursos para que se justifique hasta históricamente que ahí tiene que ser la capital. Y una de esas justificaciones va a ser la histórica, bueno, es que a diferencia de otras ciudades como el mismo puerto de Veracruz, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Orizaba, esas fueron fundaciones españolas. Jalapa es una fundación incluso hasta anterior que México Tenochtitlan. ¿Cómo no va a ser heredera de la historia nacional? ¿Y cómo no va a ser parte de la historia nacional? ¿Y cómo no va a ser la capital del Estado, ¿no? Entonces, lo que viene después de estas apreciaciones de Manuel Rivera, que fue el que menciona estos 3 barrios indígenas, no les pone el nombre, lo que sigue es algo bien interesante, porque hay una ausencia a la crítica de las fuentes. Es decir, en años posteriores, siguientes historiadores lo que van a hacer es tomar el dato dicho por Rivera Cambas y le van a ir agregando detalles como si fuera receta de cocina, ¿no? Algunos cronistas dicen, bueno, es que este señor, este ingeniero de minas que dijo que había 3 barrios prehispánicos, no les pone nombres. Llega otro cronista y dice, no, es que los nombres están en los rincones de la ciudad. Entonces, esos nombres son y ya tienen nombres. Posteriormente, otro cronista dijo, no solamente tienen nombres, también tienen migraciones y corresponden a grupos étnicos. Entonces, vemos que como un árbol, empieza un tallo y después de ese tallo las ramificaciones y ya se hace todo un enorme, un frondoso árbol, ¿no? Eso mismo ocurre con este mito y se va promoviendo, ¿no? Sobre la fecha, lo que he encontrado de la fecha de 1313 es que la estableció un militar llamado Vicente Nieto en una relación geográfica del año de 1792. Y ese año este militar dijo, bueno, es que no hay ni piedras para demostrar dónde había una población prehispánica, ni tampoco hay anales antiguos. Entonces, como yo, militar, hombre ilustrado, voy a traer la razón a esa falla y la razón nos va a dar el dato, ¿no? Entonces lo que hizo fue agarrar papel y lápiz, a ver, hay descubrimientos en Alaska, dicen los científicos que del año 2000 antes de Cristo, y luego lo que se hace una persona caminando en terreno llano es esto, multiplicado por 5, quítale el número que tenías, 1313 es el año. Aquí están los cálculos matemáticos, ¿no? Y agarró crónicas de Sagún, crónicas de Torquemada, y él lo narra así, o sea, él en el ejercicio de decirte cómo lo hizo, porque quiere el mérito del reconocimiento de su ejercicio matemático, confiesa cómo es que saca este número totalmente ficticio, ¿no? Entonces, tenemos eso y hizo una sincronización. Entonces, ahí en esa cosa, también estos historiadores nunca dijeron, bueno, es que se trata de un cálculo matemático y no se trata en otra cosa más que eso, ¿no? Entonces, no se cuestionó. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, son estas convicciones acríticas que en un momento se dieron porque el mito que se estaba gestando tenía concordancia con el mito nacional que también se estaba gestando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí tiene su parte interesante. Y bueno, ya que hallamos cómo se dan estas realidades, lo que tratamos de hacer en consecuencia fue buscar esos núcleos en la documentación histórica, en la cuestión arqueológica y en otras fuentes que no se habían tomado en cuenta como es la cartografía, ¿no? Y déjenme decirles que no hubo ningún resultado. Nos fuimos a los textos históricos y no se menciona ningún núcleo, ningún barrio, sino simplemente estancias, ¿no? Y eso con distintos nombres. Sobre las evidencias arqueológicas, ahí tenemos la fortuna de que en Jalapa se han desarrollado en estos últimos años proyectos de investigación arqueológica que han excavado en diversas zonas que se asumía donde estaban estos núcleos y han encontrado hasta fosos estériles, ¿no? Es decir, sin ninguna huella de nada, ¿no? Entonces, esas cosas empiezan a hacer tambalear esto, ¿no? Y de las fuentes que les iba yo diciendo, pues el archivo notarial de Jalapa es una fuente que tampoco se había tomado en cuenta y en la cual son documentos de ventas de casas y de ventas de propiedades que están desde, tampoco tenemos una documentación muy antigua, desde los 60 del siglo XVI, pero en ninguno de esos actas se menciona algunos de estos núcleos, ¿no? En ninguno aparece, ¿no? Siempre es el pueblo nada más, ¿no? Y bueno, también hicimos una búsqueda en las cartografías y en diversos elementos que tienen que ver con el siglo XVI. Nos encontramos esta Jalapa
que aquí aparece en el centro, y no aparece ninguna mención a estos núcleos, ¿no? Aparecen aquí las dos estancias que les mencionaba, y una se llama Santiago y la otra se llama San José, me parece, San Luis. Y en ese sentido, pues ni siquiera coinciden con lo que el mito decía, ¿no? Y bueno, también tenemos este mapa de 1869 donde se muestran diversos rincones de la población y los nombres que se le habían puesto a estos núcleos de población indígena aparecen, pero como nombres de manantiales, nombres de zonas que están en contacto con el desarrollo urbano de esa época, ¿no? Entonces, todo esto lleva a apuntar a que, bueno, a afirmar que esto se trató de un mito generado en una época donde se buscaba un origen prehispánico, un origen nacional, y que no tuvo nunca un sustento histórico, ¿no? Entonces son ilusiones que se empezaron a gestar a partir de querer forzar la historia de una localidad con la gran historia nacional. Y de hecho, si ustedes toman en cuenta de que en Jalapa estos núcleos prehispánicos en el mito dieron paso a barrios españoles y con todo iglesias, pues casi es el destino de Cholula, de México Tenochtitlan, donde estaba la población, y encima de la población indígena vinieron a llegar las iglesias y demás elementos, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es que se detectó que hubo una fantasía en el siglo XIX por estas ansias de nacionalismo, y esa fantasía fue transmitida sin ninguna crítica, y ese es el llamado, yo creo, esa es la lección que tanto el seminario como este casito de Jalapa puede ofrecer nacionalmente, ¿no? De que tenemos que las fuentes no dan hechos, las fuentes históricas dan ciertos hechos, pero es muy iluso de nuestra parte de asumir que son hechos históricos, sino que hay que posicionar, hay que criticar la fuente y ver en qué medida o cuáles fueron las condiciones que produjeron esa fuente. De esa manera podemos salir a otras cosas, ¿no? Entonces, les comento, ese deseo de que Jalapa tuviera un pasado indígena nacional provocó que el mito nunca se cuestionara, sino que siguiera enriqueciéndose, todo sea en pos de la nación, ¿no? Y bueno, ya se demostró, ya se demostró que esto es una falacia. Bueno, ¿eso qué puede ayudar, no? Una de las cosas que actualmente nos ha permitido quitar ese mito a la historia jalapeña es que ya podemos explicar a la población de otra manera, ya no con este pasado ya dicho, con este destino ya manifiesto, sino que ya se puede ver el proceso urbano de una forma paulatina, de una forma diferente y hasta un poco peculiar de lo que pasó con poblaciones en el resto del país, ¿no? Entonces, y eso mismo ayuda a explicar hasta las formas urbanas, ¿no? Vemos que Jalapa tiene una zona, no tiene estas retículas como en otras localidades, sino que tiene una serie de calles que van y vienen por otros lados, porque sus ocupaciones urbanas fueron muy paulatinas y fueron muy en desorden, ¿no? Entonces, eso es lo que también nos permite, y sobre todo, este caso nos permite debatir estos rancios discursos historiográficos ligados, sin nada de crítica ni reflexión, al destino de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, vemos como hubo en el siglo XIX una creación de nación mexicana que permaneció dormida 300 años de colonia, pero estos casos nos permiten ver que eso no fue así, que hay más allá de estas realidades ya dadas, ¿no? Y bueno, un poquito también ahondando en qué es lo que sigue, lo que hemos encontrado en Jalapa, porque dije, bueno, si no están estos 4 núcleos y después 4 barrios, ¿qué es lo que hay? Nos metimos al archivo notarial y vemos cómo estas secciones del pueblo, llamada barrios, sí que aparecen, pero para años muy posteriores. Tenemos en 1670 y después tenemos en 1790, y si se puede apreciar aquí un poquito, bueno, no tan a detalle, pero es en el siglo XVIII donde hay un incremento de secciones conocidas como barrios. Aparecen cerca de 32 en un momento, ¿no? Y eso nos ha permitido, como les digo, reescribir la historia urbana de la localidad y no darla por hecho, como se dio por hecho durante más de 150 años, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo termino, así que si tienen alguna pregunta, será bien recibida. Gracias. ¿Alguna pregunta o comenta? Sí. Gracias, buenas tardes. Bueno, en principio debo decir que yo no soy historiador, pero me gusta la historia. Y ahora que escucho esta ponencia,
pues me llama la atención el hecho de cómo es posible que la identidad local de los pobladores, de un núcleo de población, generen este tipo de ideas, de aspiraciones tal vez de grandeza prehispánica para justificar precisamente la trascendencia de esta población actual, ¿no? Bien, bueno, ya una vez que aparentemente, porque en ciencia todo es apariencia, se ha destruido este mito, ¿cuál es su hipótesis acerca del origen histórico de esta población jalapa? Eso gracias. Es bien interesante porque lo primero que hay que hacer es un ejercicio de sinceridad, de aceptación, y lo que hay que hacer es promover más investigación en ciertos rubros que no se tenían antes considerados, y uno de ellos es el arqueológico. Pero a sabiendas de todas estas cuestiones, lo primero que tenemos ahora sí que, como decían los filósofos de la antigua Grecia, sabemos que no sabemos nada, ¿no? Y eso es algo que hay que partir en el caso jalapeño, ¿no? Se encontró este mito, se supo que esta fecha no es la verdadera, pero bueno, aquí viene también otro punto de partida. ¿De verdad necesitamos una fecha exacta, precisa para una cosa? Yo creo que habría que buscar otros elementos que nos permitan buscar elementos patrimoniales o eso, más que un año, ¿no? Y aparte también estamos obsesionados, o al menos en Jalapa se está obsesionada con encontrar estas fechas de inicio rígidas, como si se tratara de poblaciones occidentales que tienen un origen muy marcado y que de ahí tienen un proceso evolutivo, ¿no? Y aquí, bueno, ahorita es imposible saber cuándo, ¿no? Porque los elementos arqueológicos que se tienen a la mano dan fechas muy discordantes y pues no tenemos claro eso. Entonces, yo soy de los que ha dicho, ahí me ha tocado un poquito recibir los tomates verdes aventados en conferencias, de decir, bueno, no nos hagamos así, ya no, olvidémonos de esto y olvidémonos de estas cosas y veamos lo que sí está ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido también la cuestión de los núcleos, también en Jalapa hay una terrible obsesión por encontrarlos, ¿no? Pero, y lo peor, la cosa más difícil es la convicción, ¿no? La convicción que hay sobre eso, porque ya ha habido proyectos de investigación, ya ha habido resultados de estas investigaciones y aún así, ¿y dónde están los 4 barrios, no? Entonces, más que nada ahorita, ¿de cuándo se podría tener un origen de Jalapa como hoy en día existe? Yo lo apunto al siglo XVI. Es una construcción, el pueblo de Jalapa es una construcción novohispana, y en ese sentido hay que redirigir ahí es lo que venimos promoviendo, ¿no? De que la reflexión historiográfica regional de Jalapa tiene que centrarse en que Jalapa, el pueblo, se crea en el siglo XVI, ¿no? Pues, y ahí tenemos más elementos para hablar de este proceso urbano. Y de hecho, como lo puse aquí, tiene un desarrollo urbano bastante paulatino, ¿no? Porque es hasta tardío el siglo XVII donde aparecen 2 nuevas secciones del pueblo. Entonces vemos que es una localidad que está en Camino Real, que nada más se dedica a atender a los viajeros que van, bueno, un poquito el caso de aquí de Lagos, de que está en medio de una ruta importante entre el centro y el norte, el Camino Real de Tierra Adentro. Pues también algo ahí ocurre con Jalapa, en un establecimiento pequeño que recibía viajeros, que recibía esto, y que poco a poco fue creciendo, ¿no? Con otras intervenciones que van a venir en años posteriores, pero este pasado prehispánico nubla todas estas historias, ¿no? Porque ya te dice, bueno, había 4 núcleos, después esos 4 núcleos se unieron y ya, se acabó, no hay más, ¿no? Entonces hay que empezar a partir de eso. Y digamos que lo que conocemos como Jalapa lo podríamos ubicar bien en el siglo XVI, y es donde pongo yo todas las fichas para decir, ahí está, ¿no? No, ¿de qué? Bueno, Perdón, voy a… Perdón. Sí, perdón. Prehispánicos están organizados de otra manera. Esta idea de los 4 barrios, pues es muy católica, ¿no? De que se divide en 4, el oriente, poniente, etcétera. Tiene que ver con una mitología, una cuestión de un mito que tiene para construir identidad, pero también tiene que ver con el otro mito de la historia, cómo está construida. Y ahí se está planteando que hay continuidad, que la conquista no implicó modificaciones, alteraciones, destrucciones, ¿no?
sino que hay continuidad. Los españoles preservaron lo indígena y entonces se siguió ahí. Y lo que nos dice tu historia, por eso me parece que no la aceptan, es que no es cierto, que la población novohispana parte de una destrucción, que era como vivía la gente antes, y que luego hubo un uso diferente del camino, del territorio, y a partir de cierto momento pues adquiere importancia y se hace una ciudad, ¿no? Pero tiene que ver con ello. Ahora ya no lo dijiste, pero en otras exposiciones has dicho cómo estaba un poco distribuida las poblaciones indígenas y nos dice que es otro patrón de asentamiento, otra forma de organizar el territorio, que es en todo caso uno de los puntos que nos permitía reconocer justamente el impacto de la conquista en el territorio, ¿no? Así es, y luego hasta un poquito, bueno, tan distinto era que, bueno, las crónicas de conquistadores siempre mencionan, pasamos pero por las tierras de Jalapa. Quién sabe que había ahí una serie de chozas dispuestas en lo alto de la colina, muy dispersas, pero no se detienen en describirte el lugar, en decirte, no, nada, ¿no? Entonces, esos vacíos también tenemos, ¿no? Esa es la... Bueno, yo no sé, me siento un poco como en Tiananmen, en China, dijeron cuando la rebelión, ¿quién tenía el micrófono, tenía el poder? Aquí funciona un poco así también. Tengo el poder. Yo quiero hacer solamente una de esas fundaciones, ¿no? Para cualquier fundación de una ciudad, vamos a un sacrificio que Rómulo Remo, Cainable y todo eso, tenemos todo esto, y allá pusieron los cristianos una iglesia que es la memoria, un sacrificio, entonces ya fue en el 16, obviamente, y si habían anteriores, sí necesitamos. Lo mismo con el mencionado mito de México, ¿no? Que no era esa águila serpiente o águila gusano. Esa es una cosa que llevaron los Habsburgs a México. Esta es una invención posterior, porque esa águila serpiente tenemos en Grecia, en todo el mundo. Eso no es nada especial, ¿no? Que los frailes franciscanos que enseñaron han dado eso, ¿no? Y la otra posible fundación de México es ¿cómo se llama este? No, de Malinalco, es otro, Copil, ese mito de Copil también es una, digamos, casi edipal situación de una matanza, y eso siempre, cuando una sociedad se funda en un sacrificio. No sabemos nada antes, y también siempre el mito de origen funciona así. Por eso la gente nace y se muere. Entonces todo el mundo debe ser así. Por eso un jesuita inventó esto, descubrió este Big Bang, que el universo con una explosión se sale y va a morir, yo no sé. Es lo mismo, siempre lo mismo, la proyección de la propia experiencia a lo demás. No, y eso me gusta mucho esa ponencia, que es exactamente que tenemos en miles de lugares, siempre lo mismo. Pero el mito de origen debe ser, sin mito de origen no tiene esta referencia que da el poder a un local, ¿no? Y por eso construyen esto. Bueno, gracias. Y creo que por esa proyección también están aceptados, ¿no? Porque se traslada, tiene un origen perfecto, un origen evolutivo armonioso, entonces pues, está todo arreglado, ¿no? Está perfecto. Perdón. No, un poco va en el mismo sentido de Horst. Me ganaste, Horst. Aquí en Lagos también tenemos nuestra historia oficial sobre el origen y documentada y todo, pero creo que tu ponencia, para los que eventualmente se pudieran interesar en ir a escudriñar un poco más, a ver qué hay por detrás de esta verdad que se ha dado a los laguenses sobre los orígenes de Lagos. Digo, de repente, pues hacerle una relectura y a ver qué podría salir. Así que creo que es muy interesante tu trabajo en términos metodológicos. Muchas ciudades pueden aplicarlo. Como decía, todas las ciudades van a tener sus mitos de origen y pues habría que revisarlos como hiciste tú en Jalapa. Gracias, como jalapeña. Adelante.
Gracias, gracias. Bueno, muy amable que me permiten decir rapidísimamente. Primero que nada, felicitarte, me gustó mucho tu ponencia, es muy padre. Y más que preguntas, algunos comentarios nada más. Yo recuerdo que ella ya no recuerdo muy bien, mejor dicho, hacia finales de los 80s, 90s, Francisco Córdoba Olivares en la Escuela de Antropología de Jalapa ya mencionaba esto de la Fundación Novohispana de Jalapa, recubierta con esta idea de las raíces profundas sobre la cuestión indígena. Y en lo personal, yo participé también hace ya mucho tiempo en unos pozos de excavación en Jalapa, buscando estos posibles orígenes, y efectivamente en las casonas viejas del centro nunca salen vestigios prehispánicos considerables. Sin embargo, sí recuerdo que cuando hicimos unas pruebas en el Cerro Macuiltepetl, sí aparecieron muros y cerámica posclásica. Entonces, en ese sentido, yo casi estoy seguro de que efectivamente no va a coincidir absolutamente para nada con la fecha de 1313 como la fecha fundacional, pero sí es interesante ver de que al menos sí hay un tipo de asentamiento antiguo, prehispánico en el lugar. Y bueno, como último comentario nada más, ayer, antier, no recuerdo, en redes estaba viendo que algo van a inaugurar no sé si zona arqueológica, museo arqueológico en el Macuiltepetl, ahí en Jalapa. Una exposición, ahí está. Lo cual me parece que también abona de repente a este tipo de cuestiones, pero básicamente era lo que quería comentar. Muchas gracias. Ya nada más anoto, sobre esa exposición se tiene muy claro que ese sitio no corresponde al posclásico, sino que es un sitio del periodo que se puede comparar, del periodo preclásico, es de la zona, de la parte olmeca, ¿no? Entonces los elementos hay. Esa exposición también se pretende que ayude a destrabar estas cosas, ¿no? Porque es lo que necesita con urgencia ahí la población, sobre todo para haber pasado de otra manera. Ahora sí ya. La División de Estudios de la Cultura Regional otorga la presente constancia a Paulo César López Romero por su ponencia Ilusiones prehispánicas sobre la Fundación de Jalapa en la Sexta Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Muchas gracias.